Bienvenidos jóvenes, esta podríamos decir que es nuestro segundo video del módulo de dotación de personal. Seguimos en la unidad número 1, los recursos humanos en la empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que ustedes van a poder delinear la importancia y composición del organigrama. Entre los contenidos que vamos a ver hoy día, las medidas de prevención, la organización formal de las empresas, los organigramas, los tipos de organigrama y cómo realizar un organigrama. ¿Ya? Todas esas cosas lo que nosotros vamos a ver. Primero, entre la medida de protección ante el coronavirus, el COVID-19, recordemos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, mantener la distancia social de 1 metro mínimo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, a menos que ustedes se las laven bien con jabón si es que han salido o no, y al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado, por favor. Ante cualquier duda o consulta, ustedes pueden llamar a Salud Responde, que es el 600-360-7777, que son los profesionales de la salud atendiendo su duda las 24 horas del día, los 7 días de la semana en Chile. Comenzamos. Nosotros, la organización de las empresas, en esta parte, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Casi siempre los modelos que tienen las organizaciones y la administración de los recursos humanos en todas las empresas es gestionar adecuadamente cualquier tipo de organización, ¿ya? Estas necesitan tener, llamen sus organizaciones o empresas, una estructura organizativa. En función del modelo organizativo de la empresa se diseñarán su estrategia para dar solución a las demandas que surgen con los cambios económicos y sociales, ¿ya? La organización que se establece en cada empresa depende de múltiples factores. Entre ellos tenemos el tamaño de la empresa, tenemos a la actividad que se dedica y, como lo hemos visto en un primer video, fundamental, la visión, la misión y la estrategia que éstas tengan. Nosotros podemos decir cómo ha cambiado la organización, la parte de la gestión, desde el punto de vista de recursos humanos, como lo estamos viendo hoy en día de acuerdo al COVID-19, como lo hace, por ejemplo, una gran empresa o organización como, por ejemplo, Minera Escondida acá, que nosotros tenemos, o como lo hace una pequeña empresa que esté situada en la ciudad de Antofagasta. Todo diferente tamaño, de acuerdo al tipo de actividad y la visión, misión y estrategia que éstas tengan, ¿ya? Fundamental cómo se ve esto. La organización formal de la empresa. Todas las organizaciones o empresas tienen una organización formal, que es la organización diseñada y planificada de una forma consciente por la dirección en función de los objetivos que se quieren conseguir y de los medios disponibles que estos tengan, es decir, los recursos con los que cuente la empresa, llámense recursos humanos, llámense recursos financieros, etcétera. ¿Cómo se mueve todo esto? Estratégicamente para cumplir los objetivos y metas de la empresa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una organización formal, esta indica que la posición de cada trabajador respecto al resto de los trabajadores, cuáles son sus tareas, con quién se comunica, quiénes son sus jefes y quiénes son sus subordinados. Por eso nosotros en esta imagen estamos viendo la relación que existen entre ellas, que es fundamental. Por eso una de las principales herramientas que tiene cualquier organización o empresa es el organigrama, ¿ya? Y la organización formal sitúa a cada trabajador en un puesto que va a determinar su estatus que tiene esa persona en la estructura. Señala sus actividades y le hará tomar conciencia de la posición que cada trabajador tiene en la empresa respecto con el resto de los trabajadores.
Esta organización formal crea una serie de normas de funcionamiento que han de ser asumidas y respetadas por todos los miembros de la empresa, así como la tipificación de las conductas transgresoras y de las sanciones correspondientes. ¿Y dónde nosotros podemos ver esto? Lo podemos ver, por ejemplo, en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son las funciones, las actividades para lo que uno lo contratan? O también nosotros lo podemos ver en el descriptor de cargo. El descriptor de cargo también es una herramienta que tiene cada empresa u organización fundamental en el área de recursos humanos para uno saber cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, qué cosas puede hacer y qué cosas uno no puede hacer dentro de la organización. ¿Ya? Luego, nosotros tenemos que ver cuál es la autoridad que hay dentro de una empresa. ¿Y qué es lo que es la autoridad? Nosotros tenemos que reconocer que la autoridad es la facultad que está investida una persona en una organización, tanto para dar órdenes y exigir que sean cumplidas por sus subordinados, como las responsabilidades y actividades que tiene. ¿Ya? Y nosotros podríamos decir, ¿y cuáles son los tipos de autoridad que existen? Bueno, nosotros podríamos decir la letra A tiene una autoridad formal, es decir, que emana de un superior sobre otras personas y pueden ser de dos tipos. Una que puede ser lineal y otra que puede ser funcional. Por ejemplo, la lineal, cuando es ejercida por un jefe sobre una persona o grupo. Y nosotros al ver un organigrama podríamos decir, él es el jefe del departamento y en este departamento trabajan tantas personas, o está departamentalizado este departamento en tantas actividades, etcétera. O este es el gerente de la empresa y todos los demás departamentos están subordinados hacia él y acá tenemos identificado, por eso se llaman lineales. Y la otra que dijimos, lineal y funcional. Y funcional es cuando es ejercida por uno o varios jefes sobre funciones distintas. ¿Ya? Entonces, ya vimos que un tipo de autoridad era la formal. Otro tipo, ¿cuál es? La técnica o staff. Es cuando es ejercida por uno o varios jefes, es la que nace de los conocimientos especializados de quien los posee. Recordemos que el staff, muchas veces nosotros, ¿dónde podemos ver un staff? Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguien, no sé si ustedes cuando han ido a algún pub, etcétera, y algunos jóvenes con polera negra que salen atrás que dicen staff. Entonces uno dice, ellos son los que están de apoyo. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos conocimientos, ciertas habilidades y cierta actitud, que son las competencias, que son los que lo hacen imprescindible. Es decir, son especialistas en ese tema. También nosotros podríamos decir, el gerente tiene contratado para prestar servicios profesionales a un abogado, pero no está dentro no está dentro de la empresa también. ¿Por qué? Porque lo está asesorando, ya sea como asesor o como staff, pero tiene que estar incluido dentro del organigrama. Puede ser temporal o puede ser fijo. Entonces él asesora al gerente en temas relacionados en la parte jurídica. Ya. Y el otro tipo de autoridad, porque ya vimos el primero que era formal, que se subdividía también en lineal y funcional. Vimos el número 2 que era técnica o staff. Y ahora el personal. ¿Y cuál es el tipo de autoridad personal? Tiene su origen en el carisma de cada individuo. Es decir, ahí nosotros podríamos identificar. Ya tenemos los diferentes tipos. Es como cuando uno dice un líder. ¿Ya? Ahí tendríamos un ejemplo. Luego nosotros ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Los organigramas. ¿Y qué es lo que es un organigrama? Un organigrama son esquemas que representan la estructura formal de la empresa, permitiendo la visualización gráfica simple y directa de la estructura de la organización. Y nosotros, ¿qué es lo que ocurre muchas veces, jóvenes? Cuando nosotros, por ejemplo, entramos a cualquier empresa y nosotros lo primero que vemos son, por ejemplo, cuadros donde dice visión, misión, estrategia, valores. Uno dice, esta empresa se nota que sabe para dónde va, sabe dónde está su norte. ¿Por qué? Porque tiene identificado, y sobre todo más si aparece un organigrama. Cuando aparece un organigrama, que es una herramienta fundamental de la planificación de este proceso administrativo, uno lo primero que dice, aquí hay una empresa que sabe cuál es su norte y sabe para dónde va. ¿Ya? Luego nosotros,
¿Qué es lo que tratamos de ver en este organigrama? Entonces, ¿qué es lo que representan? Entonces nosotros cuando vemos un organigrama, estos organigramas representan, podríamos decir, primero, la estructura jerárquica que define los diversos niveles de la organización. También nosotros como segundo podríamos ver los órganos que componen la estructura. Como tercero, los canales de comunicación que relacionan los órganos para saber dónde nosotros tenemos que ubicarnos y por dónde tenemos que empezar. ¿Ya? Y como cuarto, en algunos casos aparecen también los nombres de quienes ocupan estos cargos dentro de este organigrama, que es fundamental. Ya vimos la letra A, ahora la letra B, relaciones del organigrama. Y nosotros podríamos decir, ¿y qué relaciones tiene este organigrama? Relaciones de línea o jerárquica. Deme un segundito. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿qué relaciones reflejan los organigramas? Primero, relaciones de línea o jerárquica. Es decir, que existe una jerarquización de la autoridad por la cual los superiores son obedecidos por sus subalternos. El poseedor de la autoridad tiene derecho a impartir órdenes directas a los subordinados y a delegar parte de la autoridad. Esa sería la primera. También tiene otra segunda que pueden ser relaciones funcionales que permiten que un cargo actúe sobre elementos no ligados directamente a él, pero solo en asuntos específicos de su función. Por ejemplo, el director de recursos humanos puede actuar sobre cualquier trabajador de la empresa en el área específica de sus atribuciones. Como tercero, puede ser relaciones de staff o de apoyo. El staff está formado por personas o departamentos que no mandan directamente a los niveles jerárquicos inferiores, sino que solo pueden asesorar, normalmente a su superior jerárquico. No obstante, su estructura interna puede ser jerárquica. Claro, porque nosotros, como yo les decía, no solamente puede haber, por ejemplo, un abogado que asesora a un gerente, también ese abogado puede asesorar al jefe del departamento de recursos humanos. A lo mejor muchas veces cuando nosotros vemos y decimos, oye, está la secretaria de gerencia. Ah, ya, pero esa secretaria de gerencia también apoya, como staff, apoya las actividades del gerente, etcétera. Luego tenemos otro punto que pueden ser relaciones de comunicación, que es que transmiten información ascendente de los trabajadores a los mandos o descendente de los mandos superiores hacia los trabajadores. Y como último punto de la relación del organigrama, tenemos que es el conjunto de técnicos o profesionales, economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera, que dirigen las grandes empresas. Eso es la tecnoestructura. ¿Ya? Luego nosotros podríamos ver cuáles son las clases de organigrama. Acá tenemos la letra C. ¿Cuáles son las clases de organigrama? Y podemos clasificar los organigramas según su extensión y su contenido. Por ejemplo, según su extensión pueden ser generales, que proporcionan una visión del conjunto de la empresa, o parciales, que reflejan uno o varios departamentos. También los podemos clasificar según su contenido, ¿ya? Que pueden ser estructurales, funcionales y personales. Cuando son estructurales, porque reflejan todo o parte de los departamentos y sus contenidos. Cuando son funcionales, indican la función de cada puesto. Y cuando son personales, reflejan la persona que ocupa cada puesto y su rango. Es decir, nosotros podemos ver diferentes clases de organigrama. Y también nosotros tenemos formas de organigrama. Por ejemplo, tenemos organigramas verticales, como lo estamos viendo en la figura, que dice que representa los puestos de mayor categoría en la parte más alta, y van descendiendo por niveles de autoridad los organigramas verticales, van desde la dirección situada en la parte alta del organigrama hasta los trabajadores situados en la parte inferior. Tenemos también organigramas horizontales que se construyen situando a la izquierda los puestos y desplazándose hacia la derecha en líneas verticales y horizontales cada vez más alejadas del lado izquierdo a medida que disminuye su rango. Y también tenemos organigramas circulares que están formados por círculos concéntricos que representan los diversos niveles jerárquicos. La autoridad máxima se localiza en el centro del organigrama y el nivel jerárquico va disminuyendo a medida que se acerca a la periferia. Ya, recordemos, jóvenes, que este material nosotros lo tenemos en la plataforma.
Ya, recordemos fundamental que esta guía que yo le estoy diciendo ya la tenemos en la plataforma. Luego, tenemos acá vamos a ver cómo se construye un organigrama. Primero tenemos que identificarlo para poder construirlo. Ya identificamos algunas partes, ahora vamos a verlo, a profundizar un poquito. Para construir el organigrama fue recopilado del libro de Técnicas de Elaboración de Organigramas del Perú del año 1972 de don Rolando Bizarraga. Y la definición de él dice: los organigramas u organogramas son representaciones gráficas de la estructura de una empresa, institución o entidad cualquiera que permiten apreciar las distintas relaciones, dependencias y conexiones que existen entre los elementos y de estos o de toda la organización con otras organizaciones. ¿Ya? Luego, nosotros tenemos los elementos, los signos convencionales y su significado. Cuando nosotros tenemos un rectángulo con líneas, esa es una unidad permanente. Cuando esta línea es punteada, es una unidad no permanente. Por ejemplo, tomemos algo. Cuando grandes tiendas, llámese Almacenes París, llámense Falabella, necesitan contratar personal, ya sea para una fecha específica, por ejemplo, diciembre cuando viene la Navidad, o enero y febrero, cuando de repente hay que sacar a gente o personal hacia vacaciones, se contratan, por ejemplo, vendedores part-time en el área de ventas. Es decir, ellos aparecerían con línea punteada. ¿Por qué? Porque los vendedores part-time solamente se contratan para ciertas actividades y temporalmente, no siempre están. Luego tenemos, como ustedes ven ahí, una línea vertical que dice la relación jerárquica del mando y subordinación. Ya lo hemos comentado, desde cuando la comunicación va desde gerencia hacia abajo, es una comunicación descendente. Cuando la comunicación es ascendente, quiere decir que cuando un trabajador o un departamento se comunica hacia arriba, podríamos decir desde los mandos bajos hacia los mandos medios o de los mandos medios hacia la gerencia o alta gerencia. ¿Ya? Luego, la relación de asesoría y apoyo se grafican por medio de líneas horizontales que se inician en una línea de autoridad o en un lado menor, derecho o izquierdo de la unidad asesorada o apoyada y termina en el centro del lado menor derecho o izquierdo de la unidad asesora de apoyo. Y algo fundamental, siempre las líneas salen del medio, podríamos decir, de los rectángulos y tienen que ser todos los rectángulos iguales. Por ejemplo, acá tenemos la jefatura. Dice, línea de asesoría una jefatura por una unidad asesora endógena con escasa dependencia jerárquica. Claro, es decir, esta jefatura, en su lado izquierdo o en el lado derecho, cuenta con una asesoría. En el ejemplo anterior que hemos dado, esa asesoría posiblemente corresponde, si es un abogado, asesoría jurídica, ¿ya? Que va hacia la gerencia o puede ser alguna jefatura de departamento, etcétera. Luego tenemos también acá otro ejemplo de apoyo, línea de apoyo a una jefatura por unidad endógena. También tenemos la jefatura y al lado dice apoyo, que muchas veces puede ser staff. Luego abajo tenemos, supónganse ustedes, la jefatura, que viene, como podemos ver ahí nosotros, la relación jerárquica de mando y subordinación por la línea que va hacia abajo, pero ahí aparece una línea de asesoría de la organización por una unidad asesora con dependencia jerárquica. Puede ser un abogado, esa asesoría, por ejemplo, dice jefatura arriba y aparece la asesoría, pero esa asesoría de abogado puede estar apoyando y asesorando con una dependencia jerárquica. Es decir, para cualquier departamento que lo necesite hacia abajo de la organización. ¿Ya? Tenemos línea de apoyo a la organización por una unidad con dependencia jerárquica. Claro, acá es lo mismo. Está la jefatura arriba, viene la línea jerárquica hacia abajo, pero en el lado derecho aparece el apoyo, ¿ya? Pero tiene una dependencia jerárquica. Y como dice acá, en el rectángulo representativo de una unidad cualquiera, las líneas de autoridad, asesoría y apoyo se representan como sigue.
Desde arriba la línea que va hacia ese rectángulo es de mando, ¿ya? Cuando es de abajo que va la línea hacia arriba es de responsabilidad, porque puede ser un jefe de departamento, una gerencia media, etcétera. Tenemos por el lado izquierdo la asesoría y por el lado derecho el apoyo, ¿ya? De acuerdo a cómo esta persona, que es el señor Rolando Bizarraga, creó este libro de técnicas de elaboración de organigramas del año 1972 y por él nosotros nos vamos a ir guiando. ¿Ya? Ahora, jóvenes, nosotros sabemos que siempre que nosotros realizamos una guía, nosotros pasamos materia, nosotros no solamente es enseñar, también tienen que aprender. Y este caso práctico es el que ustedes van a tener que practicar, realizar. La letra A dice, de acuerdo al siguiente organigrama vertical de una ferretería, describe 4 funciones de cada departamento. Letra B, ustedes van a transformar este organigrama en un organigrama horizontal. Y letra C, el departamento de bodega, además se encuentra subdividida en despacho y recepción. Ustedes lo van a tener que agregar. Tenemos este organigrama, aparece la gerencia, aparece secretaría. Tenemos 3 departamentos, el de contabilidad y finanzas, el departamento de recursos humanos y el departamento de bodega, ¿ya? Y ustedes van a tener que aplicar lo que se les está pidiendo en este caso práctico. Cuando ustedes lo realicen, me lo van a enviar, ya, para que nosotros podamos ver si lo han hecho bien o lo han hecho mal, de acuerdo a la práctica que ustedes van a ir haciendo ahora. Y luego nosotros vamos a realizar la retroalimentación para que veamos cómo lo hicimos bien y si nos equivocamos, cuáles fueron los errores que cometimos para que podamos aplicar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más adelante vamos a nosotros explicar cómo nosotros vamos a realizar la evaluación sumativa de esto. Recordemos, todas las actividades que aparecen en los videos o diapositivas son actividades formativas para que ustedes puedan realizar su proceso de aprendizaje de lo que estamos enseñando.